Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día nos toca avanzar estudios sociales y vamos a conocer un tema que es muy importante que se llama la conquista española en nuestras Américas. Ya habíamos visto anterior tema que fue la colonización española. Ahí habíamos visto cómo llegaron los españoles a América. Llegaron con 3 barcos, habíamos dicho también, que se llaman la Niña, la Pinta y la Santa María. Todo eso ya habíamos hablado. Entonces vamos a hablar de otro capítulo en el cual los españoles conquistan América, ¿ya? Entonces vamos a seguir viendo las láminas que ven ahí, esas fotos. Observan ahí cómo llegaron los españoles. Ahí están los incas, los mayas, las primeras tribus que ellos han colonizado. Del Caribe al continente, dice, ¿no? Ahí ven cómo han sido los indígenas colonizados, ¿no? Dice, la conquista fue el periodo que siguió al descubrimiento y llegó hasta la mitad del siglo XVII. Los españoles tenían 2 grandes motivos para dominar este nuevo mundo que acababan de descubrir. Durante los primeros años ocuparon el Caribe. El primero, un motivo noble, era la evangelización, que consistía en convertir a los aborígenes en cristianos, los cuales debían obediencia al Papa y a los reyes de España. El segundo motivo, un poco menos noble, era conseguir riquezas, en particular oro y perlas. Sabemos que la gente de nuestras tierras, la gente indígena, ellos ya vivían en estas tierras, ellos habían nacido, ellos no conocían a Dios, ellos adoraban a la naturaleza, al sol, a la luna, al agua, todos esos eran sus dioses de los indígenas. Entonces ellos tenían otra clase de creencia, otra clase de cultura. Cuando llegaron los españoles les dijeron que ellos deberían creer en Dios. Entonces vinieron con la Biblia en la mano, llegaron con la Biblia en la mano a estas tierras, en la cual ellos querían que nosotros, los indígenas, creamos en el Papa, y había un rey en España, que nosotros le juremos obediencia a estas personas. Entonces fue una de las, ¿cómo les puedo decir? Fue una de las opciones que ellos cuando llegaron nos pusieron, ¿no ve? En el segundo motivo habla de las riquezas que teníamos nosotros en esas épocas. Mayormente nosotros convivíamos con la naturaleza, no teníamos ese lado de la maldad en el cual nosotros queríamos más, sino que si sacábamos oro o teníamos oro, era solo para nuestro adorno, para nuestras vasijas, para nuestras argumentarias. Pero ya había otra ambición de los españoles, sacar toda la riqueza para poder ellos enriquecerse. Eso fue el segundo motivo por el cual los españoles llegaron a España. Vámonos con el tercer capítulo. Los españoles llegaron con 2 propósitos, hablamos, ¿no? Uno de los propósitos era evangelizar todos los aborígenes, convertirlos en cristianos y servir obediencia al Papa y a los reyes de España. Como ven, la gente antiguamente se vestían así, libremente. Ahí ven esos indígenas que en esas épocas todavía existían y llegaron con algunos sacerdotes evangélicos, la cual querían imponer ellos su religión. Sin embargo, ellos ya tenían sus creencias, los indígenas, ya sabían a quién adorar, pero cuando llegaron los españoles, hicieron saber que había una Biblia, hicieron saber que había un papa, entonces impusieron su religión ellos. El segundo propósito era un poco menos noble,
era robarnos las riquezas minerales como ser nuestro oro, nuestra plata, nuestras perlas preciosas. Ahí pueden observar cómo están robando, haciendo trabajar a la gente indígena, mientras ellos estaban como soldados, mirándonos, viendo si no nos robamos nuestra propia riqueza, porque esa riqueza, como ser la plata, el oro, eran de nuestros antepasados, de nuestra gente, de nuestras raíces. Entonces ellos vinieron y nos las robaron. Vamos hablando con la conquista de México. México, en febrero de 1519, el conquistador español Hernán Cortés desembarcó en Yucatán. Ahí conoció a la india Malinche, quien se convirtió en su pareja e intérprete. En tierras totonacas fundó Veracruz. Aquí se proclamó capitán y general. Se alió a los totonacas y en agosto de 1519 marchó a Tenochtitlán, capital de los aztecas, con 400 españoles y 13,000 indígenas. En el trayecto se le unieron los tacactecas. Los españoles llegaron a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. A los pocos días tomaron prisioneros a Moctezuma, rey azteca, pero Cortés tuvo que regresar hacia la costa para enfrentar a Pánfilo de Narváez. Al regresar a Tenochtitlán, los aztecas se habían sublevado, liderados por Cuauhtémoc. Los cristianos fueron derrotados en la madrugada del 1 de julio. Ahí podemos ver cuando los españoles pisaron tierras mexicanas. En esas épocas no se llamaba México, tenía otro nombre, otro nombre nombrado por los mismos indígenas de México. En esas épocas habían los aztecas, los mayas, eran esos indígenas que eran dueños de esta tierra. Uno de los lugares más poblados se llamaba Tenochtitlán. Ese era como si fuera una ciudad grande, ahí vivían puro indígenas. Cuando llegó este capitán español, Hernán Cortés, empezó a mirar, a observar a la gente y quiso adueñarse de todo y así lo hizo. La conquista del imperio incaico. Dice también en la conquista del imperio incaico, no solo los españoles se quedaron en México, llegaron hasta nuestras tierras, llegaron hasta Lima, Perú. En esa época no se llamaba Lima, Perú. Llegaron a colonizar a nuestros antepasados. Aquí podemos observar en la conquista del imperio incaico, en 1531, Francisco Pizarro se lanzó a la conquista del imperio de los incas, que se encontraba muy debilitado a causa de una epidemia y sobre todo de recientes luchas internas por la sucesión del trono entre hermanos Atahualpa y Huáscar. Estos dos hermanos eran unos reyes incas allá en Cusco. Ellos peleaban por el trono. Uno de los dos tenía que ser el rey. Entonces los dos tuvieron pelea, una guerra interna, o sea, entre tribus, en el cual los dos estaban debilitados. Ahí cuando estaban con pocos hombres, estaban un poco débiles después de haber tenido una guerra interna, llegó Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era un español, un militar español, que también vino con ganas de conquistar tierras. Esto explica
que Atahualpa y Huáscar, a pesar de que estaban acompañados por unos pocos hombres, Pizarro pudo apresar a Atahualpa en Cajamarca, el nuevo Inca, quien le ofreció un enorme tesoro a cambio de su libertad. Pizarro aceptó la propuesta, pero en cuanto obtuvo esta riqueza, ordenó su ejecución. Más tarde, con la ayuda de algunos pueblos que estaban sometidos a la dominación incaica, los conquistadores avanzaron hacia Cusco en 1533, la capital del imperio, y luego de asediarla, entraron triunfantes a la ciudad. Una vez asegurada la conquista de la tierra de los incas, los españoles organizaron varias expediciones para someter la zona sur del continente americano. En 1535, Pizarro fundó Lima y en 1543 las tierras conquistadas pasaron a formar parte del virreinato del Perú. Ahí podemos observar a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro fue uno también de los hombres que llegó en los tres barcos que Cristóbal Colón había hecho expediciones. Atahualpa era un rey inca. Él y su hermano estaban esa vez en el mandato, o sea, eran como si fueran los superiores, los reyes de los incas. Huáscar, el hermano, o sea, no se conformaba, ¿no? Él con que su hermano sea el rey de los incas. Entonces él también quería ser, y por eso es que hubo esa lucha interna entre ellos. Queridos estudiantes, yo creo que este tema de la conquista de los españoles es larga y dolorosa, ya que de alguna manera hace ver nuestra historia y debemos conocer la historia de nuestros antepasados para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, estos temas, por favor, yo se les pediría que lo repasen bien en su texto, está en la página 83. Léanlo, analícenlo y respondan el cuestionario que les voy a mandar. Por favor, analicen muy bien y con mucha. Buenas tardes, queridos alumnos. Ahí se acaba el tema.